¿Están aquí todos? A ver, ¿todos están aquí? Dios le dice a Moisés, ve y haz un tabernáculo. Y cuando Dios le dice esto, le da un mensaje muy claro. Le dice esta frase: mira que lo hagas todo conforme al diseño que yo te mostraré. No añadas, no quitas, no pongas. ¿Por qué? Porque yo ya tengo lo que quiero que hagas. Cuando tú hagas este tabernáculo, tendrá unas leyes. Las cortinas tendrán el color que a mí me gusta. Los clavos serán los clavos que yo quiero que se pongan. Las maderas serán de acacio o de acacia. Yo quiero este tipo de tejado. Pero hay una cosa que Dios le dice: dividirás este lugar en tres partes. Entre el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero mira que lo que te digo, dice el Señor. En el atrio podrá entrar todo el que quiera. Es el atrio. En el lugar santo solo entrarán los sacerdotes. Pero en el lugar santísimo solo entrará el sumo sacerdote. Y no quiero que entre todos los días, le dice el Señor, ni que entre todos los meses, sino que una vez al año entrará a ese lugar. Y le dice algo más. Y cuando entre en ese lugar, no podrá entrar si antes no hace un sacrificio por su propia vida. Porque en el lugar en el que él va a entrar, es un lugar donde está la misma presencia de Dios. Pero mira que te digo, le dice a Moisés, Moisés, dile algo muy especial. Solamente los santos, los puros, los rectos podrán entrar al lugar santísimo. Porque hay sentencia de muerte el que entrara y no entrara en el orden establecido por mí. Por causa de esto le dice Dios a Moisés: harás que los hombres que entren al lugar santísimo se pongan una túnica y lleven unas campanillas alrededor de ellas. Cuando oigáis las campanillas que suenan dentro del sacerdote que se mueve de un lugar a otro, las campanillas dirán con esta frase: este hombre es santo para Dios. Pero cuando alguien entrare y las campanillas sonaran y dejaron de sonar, saber que este hombre no es santo, ni es puro, ni es recto, porque ha muerto en la presencia de Dios. Y esto no lo digo para asustaros, esto simplemente lo digo para aterrorizaros. La presencia de Dios es preciosa y maravillosa, pero muy pocos, si no saben estar en la presencia de Dios. ¿Sabéis lo que significa un adorador? Si lo buscas en el diccionario hebreo, la palabra adorador significa uno que sabe estar delante de Dios. Digan aleluya. Aleluya. Digan gloria a Dios. Gloria a Dios. No está diciendo esto y aquello, sino de uno que sabe estar en la presencia de Dios. Porque solamente los que perseveran en la presencia de Dios serán inundados de la presencia de Dios. Hoy más que nunca tenemos que tener esta gran verdad. Dios, habiendo roto el velo de arriba hasta abajo, dejó que entráramos los renacidos del agua y del Espíritu de Dios, para que entráramos en la presencia de Dios, y no una vez al año, no una vez al mes, sino que instantáneamente, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, tengamos abertura libre para entrar y salir en todo momento y en toda circunstancia. Pero Dios no ha dejado de decirnos que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Hoy más que nunca el pueblo de Dios necesita entender el proyecto divino de Dios. Debemos de ser adoradores, y adorar es saber estar en la presencia de Dios. Saber estar en la presencia de Dios quiere decir cerrar tus ojos y meterte dentro y decir: Señor,
te necesito más que nunca. Presentar a tus hijos, presentar a tu familia y dejarlo en las manos del Señor. Que Dios haga y deshaga el proyecto divino. Lo que Dios tiene para ti, lo que Dios tiene para tu familia, lo que Dios tiene para los que tú amas, a las personas que tú amas, es lo que Dios está proyectando. Pero Dios solamente quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hombres y mujeres que rompan sus corazones en la presencia del Señor. Hay algo que Dios puede romper, hay algo que Dios puede deshacer, pero jamás en la vida veremos un adorador más grande que aquella mujer llamada María, que a los pies de Jesús rompió el vaso de alabastro. Y cuando rompió el vaso de alabastro, ¿qué sucedió? Que la casa fue llena y emprendida de la gloria de Dios, y todos los que allí estaban fueron rellenos, encubiertos, embriagados por los nardos que habían dentro del vaso de alabastro. Quiero decirle de parte de Dios que cuando hay alguien que sabe adorar a Dios, se contagia. Oh, tú no puedes estar al lado de una persona que está adorando a Dios y tú estás pensando en los hijos verdales. Oh, si tú estás al lado de una persona que adora a Dios, tienes que sentir el perfume, la presencia de Dios. Tienes que sentir el regalo del amor de Dios. Hay algo que tú debes de entender de parte de Dios. Dios está buscando hombres y mujeres en este tiempo que aparten su tiempo para orar, para consagrarse y santificarse delante del Señor. Dios está buscando. ¿Por qué los jóvenes no entienden? Vienen aquí y se aburren en la iglesia. ¿Por qué se aburren? Porque no ha nacido en ellos el espíritu de adorar, el espíritu de quebrantarse, el espíritu de romper el vaso y decirle: Señor, aquí estoy en tus manos, mi vida está en tus manos, depende de mí. Hay algo que yo debo de aprender, como aprendió en el libro de Jeremías capítulo 1. Dice que estaba Jeremías orando y el Señor le dice: te cojo como profeta para Israel. Y le dijo: no, Señor, conmigo no cuentes, yo soy un joven, soy un niño. Y el Señor le dice: no tengas temor. Aunque tú no tienes palabra, aunque tú no tienes ciencia, aunque tú no tienes sabiduría, mi palabra será en tu boca. Tú dirás lo que yo tengo que decir, y desde hoy te pongo para arrancar y quitar todo lo que sea edificado. Hoy más que nunca el pueblo de Dios necesita ser adoradores y adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué creéis que el adorar es porque toque uno el piano? ¿Qué creéis que adorar es porque esté ahí sentado? Un adorador es el que rompe su corazón delante de Dios, el que le caen lágrimas continuamente llorando y suplicando por aquellos que aman, por este mundo que está perdido y que necesita al Dios de amor. Dios está necesitando hombres y mujeres que se pongan en la brecha, que se pongan delante y le digan: Señor, aquí estoy, quiero adorarte, quiero honrarte. Echamos de menos los cultos del pasado, pero el Dios del pasado es el Dios del presente. Amén. Es el mismo ayer, hoy y para siempre. Amén. Cuando tú lo buscas, cuando tú le adoras, cuando tú te quebrantas, el Señor hace el milagro. Amén. Porque ¿sabéis por qué, hermano? Porque Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Más que nunca, en estos tiempos difíciles, en unos tiempos terribles, angustiosos, necesitamos meternos en la cámara secreta. Necesitamos tener comunión con Dios. El Señor reprochó a aquellos hombres, los reprochó una y otra vez, y le dijo: Señor, es que en tu nombre hemos echado fuera demonios, en que en tu nombre hemos hecho esto, aquello y lo otro. Y el Señor le dijo: mira, todo esto no me es más secundario. Nunca os conocí, apartaros de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué nunca habían conocido a Dios? Porque nunca habían tenido una comunión íntima con Dios. Muchos de nosotros nos sorprendemos los unos de los otros porque no nos conocemos. Y gritamos esa palabra tan terrible: vaya sorpresa que me he llevado contigo. Hoy más que nunca, hermano, Dios está buscando adoradores. Cuando Jesús estaba en sus últimos días aquí en la tierra, estaba sufriendo, padeciendo, cogió a 3 hombres, se los llevó al monte, y allí en un
lugar llamado Getsemani, lo llevó y le dijo: orad conmigo, pedirle al Padre que me fortalezca y establezca mi vida. Y dice que volviendo a la hora, estaban allí acurrucados como que se dormían, y el Señor le dijo una frase tremenda: no habéis podido buscar ni siquiera una hora a Dios. Hoy más que nunca necesitamos orar a Dios. Hoy más que nunca necesitamos clamar a Dios y suplicar la presencia de Dios. Hoy necesitamos cubrir nuestras casas con oraciones, súplicas, ruegos, para que Dios nos libre del día malo que ha de venir, para que Dios nos aparte de ese lugar angustioso y turbulento que va a suceder. Franklin me contaba el testimonio de una persona que ha perdido a su mujer, ha perdido a sus hijos, ha perdido a su amado, pero sigue en los caminos de Dios, sigue luchando, sigue peleando, porque ha entendido una cosa. ¿Y sabe lo que ha entendido? Que Él es un hijo de Dios. Y los hijos de Dios deben de demostrar que son hijos de Dios en los difíciles, en los momentos angustiosos, en los momentos difíciles. Amén. Ahí estaban en el huerto y vuelve a volver otra vez. Le dice: ¿pero qué hacéis? Es que no podéis orar. Y uno más o menos se hace la pregunta. Quizá le dijo Pedro, quizá le dijo Juan, quizá le dijo Jacobo, que eran los tres que estaban: ¿por qué voy a orar? Y el Señor le contesta: para no entrar en tentación. Muchas veces somos tentados porque no cubrimos. Hermanos, qué sencillo sería por la mañana cubrir tu casa. Qué sencillo sería ponerte de rodillas y suplicar que una vez más el paraguas de Dios te proteja y te libre de todo mal. Oh, qué maravilloso sería una súplica, como Dios nos enseña en el Padre Nuestro, donde pedirle perdón a Dios y decir: perdóname, Señor, por mi pecado y por mi ofensa. Perdóname mis errores. Perdóname porque me rebelo contra ti. Perdóname porque le hago daño a mis seres queridos. Perdóname porque me levanto contra las personas que amo. Hoy más que nunca necesitamos hombres y mujeres que estén dispuestos a pagar el precio. Vuelve por tercera vez y le vuelve a decir al Señor: mira, haced lo que tengáis que hacer. Se ha acabado el tiempo. Haced lo que tengáis que hacer. Pero hoy te dice a Dios: Señor, ¿no has podido orar? ¿No has podido orar? ¿Has tenido tiempo para esto, para aquello, pero no has podido orar? ¿No has cubrido a tu familia? ¿No has rogado por tu familia? Hay algo que en el libro de Job te quedarás asombrado. Dice que Job tenía muchos hijos. Y por estos hijos, lo que hacía todos los días era un sacrificio pidiendo el perdón por los pecados de sus hijos. Era un sacrificio. Nosotros no necesitamos matar una liebre. Nosotros no necesitamos matar un cordero ni un ternero. Necesitamos hacer un sacrificio vivo y agradable, dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, que Dios está buscando el sacrificio vivo y agradable y perfecto, para que Dios se agrade de nosotros. Tu culto racional, esa ración que tienes preparada para Dios, en ese momento en el cual tú derramas tu alma, tu corazón, el deseo de mi alma en esta noche. Como pastor de esta iglesia, es decirte, iglesia de Jesucristo, cubre tu casa. Pero no vale con cubrir, con decir cubro mi casa. Esto no es algo mágico. Cubro esto con una varita mágica. Cubrirla es vivir una vida en santidad y en amor y en justicia. Cubrirla es que Dios vea en ti el esfuerzo del querer como el hacer por su santa voluntad. Cubrir a tu casa es cubrirla, y no cubrirla de cualquier manera con una frase, ni tampoco con la Biblia, hacer así con la Biblia: cubro mi casa, me cubro yo, toda bendición. Eso se convierte en algo satánico. Tú cubres a tu familia con la sangre de Cristo, rogándole a Cristo que Dios lo libre de todo mal. Porque yo no sé si tú lo sabes, pero la felicidad de tu familia es la felicidad tuya. Yo no sé por si tú te crees: no, a mí no pasándome nada. Pero si a ti no te pasa nada y te pasa lo que tú quieres, el dolor viene para tu vida. Pero tú cúbrelos, ¿sabes por qué? Porque tus oraciones están de continuo delante de Dios. Es el tiempo, pueblo de Dios, que entiendas el proyecto, que entiendas la visión. Dios te ha puesto como punta de lanza en tu casa
si toda tu familia es inconversa, si toda tu familia no sabe nada de Dios, por lo menos tú, cúbrelo, haz como hacía ese hombre Job, que oraba a Dios y le decía: Señor, yo sé que mis hijos son rebeldes, yo sé que mis hijos están fuera de contexto, pero yo te ruego y te mando este sacrificio para que tengan misericordia de ellos. Yo no quiero decir que nosotros somos los que limpiamos los pecados, pero sí los que oramos por nuestra familia, sí los que le pedimos a Dios que Dios haga el milagro, sí los que pedimos a Dios que Dios cubra a tu familia y que los libre de todo mal, que Dios pueda hacer el milagro genuino y que puedan conocer al Dios de la gloria. Hoy más que nunca, hermanos, tenemos que enseñarle a nuestros hijos que necesitan del amor de Dios. Hoy más que nunca necesitan que la sangre de Jesús le haga como el paraguas mágico que tú estás pensando, pero que sea a través de la sangre de Jesucristo. Hoy más que nunca, hermanos míos de mi alma, debemos de ser hombres y mujeres de Dios. Cuando Pedro y Juan están en la cárcel, dice la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que toda la iglesia se puso a orar. Y cuando la iglesia ora, suceden cosas grandes y poderosas. Cuando tú oras, empiezan a haber milagros, prodigios en tu casa, en tu familia. Pero es que se rebelan contra mí, es que me blasfeman contra Dios. Tú no te preocupes, tarde o temprano la semilla que has puesto dará su fruto. Pero es que no quieren escucharme, es igual. Cúbrenos con la sangre de Cristo. Dios, ten misericordia de ellos. Hoy despierto a vuestras conciencias y a vuestros espíritus para que busquéis el rostro del Señor, para que realmente hagamos algo que Dios pueda hacer el milagro necesario. Hubo un momento en el cual se olvidaron de Dios en el pueblo de Israel, un momento en el cual dejaron a Dios aparte, allí en el libro de Ageo, dejaron a Dios aparte, pero dice que Dios, despertando el espíritu de Josué y el espíritu del sacerdote, dice que despertando el espíritu de ellos también despertó el espíritu del pueblo, y el pueblo clamó a Dios y el pueblo buscó a Dios. Y por haber buscado al pueblo a Dios y haber honrado a Dios, Dios los bendijo. Y esto es lo que Dios quiere decirte hoy en este día. Cuando tú te decides buscar a Dios, cuando tú decides honrar a Dios con tu vida, Dios obra. Digan conmigo: Dios obra. Hará el milagro necesario. Hará lo que tenga que hacer, aunque el pueblo estaba perdido, aunque el pueblo no estaba en los caminos de Dios. Dice que despertó Dios el espíritu de un hombre para buscar a Dios, y con todo eso el pueblo entero buscó a Dios. Hoy debemos de infundir aliento en nuestras vidas y en nuestras casas. Nuestros hijos, nuestra familia tiene que ver que somos luces en medio de un mundo de tinieblas. Amén. Que somos sal en medio de un mundo de tinieblas, pero Dios está buscando adoradores. Hola. Amén. Hola. Amén. Adoradores. Pero ¿cómo se puede adorar a Dios? En espíritu, en verdad. Tu carne no puede adorar a Dios, porque tu carne ni puede ni sabe cómo hacerlo. Tiene que hacerlo a través del espíritu. Ahí estaba la iglesia orando, ahí estaba la iglesia gimiendo. Dice la Biblia que Pedro estaba en la cárcel, atado con cadenas y grillos y grietas. Pero dice que la iglesia oraba, y Dios, a través de la oración de la iglesia, mandó a un ángel para que le soltara. Suceden cosas, hermanos. Cuando tú oras, puede ser que quites las cadenas de tus hijos. Cuando tú oras, puede ser que quites las cadenas de tus padres. Cuando tú oras, puede ser que quites las personas, esas personas que te odian y que te menosprecian, puedan venir y reconocer que tú tienes algo que no tienen los demás. ¿Están conmigo en esta tarde? Amén. ¿Están conmigo? Amén. Te estoy diciendo que es necesario buscar a Dios. Dios soltó las cadenas de Pedro y pudo entrar donde estaban orando, donde estaban buscando el rostro del Señor. Hay una historia que sucede, que hay una mujer que tiene un espíritu de adivinación y le dice a Pablo: tú eres un siervo de Dios, estás predicando el evangelio de Dios. Pero por encima de eso, le llevaron a la cárcel, lo azotaron, le pegaron y le maltrataron. ¿Qué es lo que sucedió? Ahí en el capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué es lo que sucedió? Dice que a medianoche Pablo y Sila buscaban a Dios y oraban. ¿Y qué sabe lo que sucedió cuando oran? A ver, ¿cuántos saben lo que sucede cuando oran?
Cuando usted ora, los infiernos tiemblan y los cielos se abren. Hubo un estruendo de tal manera que las puertas de la cárcel se abrieron, las cadenas se rompieron, los muros temblaron y la gloria de Dios descendió sobre aquel lugar. Amén. ¿Usted quiere ver la gloria de Dios? Empecemos a buscar a Dios en los momentos difíciles. Era más fácil Pablo quejarse. Era más fácil decirle a Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué mal he hecho? Si estoy predicando tu palabra y me han metido en la cárcel, me han golpeado, me han azotado. Pero Pablo decía, bendito sea el nombre del Señor. Dios me guarda, Dios me protege, Dios me libra. Y Dios hizo lo que hizo, el milagro. Hay cadenas en tu vida que no se van a quitar si no es con adoración y oración al Señor. Hay cadenas en tu vida, cadenas sencillas, que tienes ahí por años que te están impidiendo, que te están estorbando. Y se van a caer, pero se van a caer cuando busques a Dios. Dice, y Dios abrió todas las puertas de aquel lugar. Dios rompió las cadenas, rompió todo lo que estorbaba. Y alguien gritó en medio de la noche, alguien gritó a voz fuerte, Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Él le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hay algo que quiero que entiendan esta tarde. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Serás tú uno de ellos? Pregúntate esta tarde, pregúntate tú. ¿Seré yo uno de ellos? ¿Seré yo uno que esté cubriendo a mi familia? ¿Que me dedique a bendecir a los que están a mi lado? ¿Que sea de bendición donde quiera que esté? ¿Seré yo esa persona? Dios te llama a ti en esta noche a que entiendas de parte de Dios que Dios está buscando. Shh. Dios está buscando. Mire, escúcheme a mí, mire. Dios está buscando. Es una de las pocas veces que Dios está buscando hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad. Porque a tales adoradores el Señor busca. A partir de esta noche, tienes que entender de parte de Dios que tú no puedes decir, voy a orar cuando pueda. Dedícale un tiempo especial a la oración. Los judíos, por ser judíos, entendían de parte de Dios que no podían poner la oración cuando pudieran o cuando tuvieran tiempo, sino que los judíos hacían 3 oraciones al día, nada más amanecer el día, al mediodía y al oscurecer. Tenían el tiempo cubierto porque entendían de parte de Dios. Iglesia de Jesucristo, dice en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10. A ver, ¿lo tenemos por ahí también? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fuerza de Jesús nunca estuvo en lo físico, siempre estuvo en lo espiritual. Su fortaleza dependía del Espíritu. Por lo demás, hermanos míos, dice, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a ver, hermanos, hermanas, que no tienen lucha contra carne y sangre, que están peleando contra demonios, principados, potestades, huestes de maldad, que no es paja para el burro, que es apechugar, que cuando tú te pones de rodillas, el demonio está cerca por allí dando guerra, y tú lo reprendes y lo atas en el nombre de Jesús. Pero para hacerlo eso tienes que hacerlo en el Espíritu. Y tienes que decir, yo no estoy aquí por estar. Es que la gente se cree que dice, voy a orar. Oh, gloria a Dios, voy a orar. Qué alegría, qué gozo, voy a orar. Orar significa guerra. Amén.
Es una guerra a muerte, tenemos lucha contra carne y sangre. Pero dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fuerza de Dios no estaba en lo físico, estaba en el Espíritu, en la fuerza de Dios. Cuando Jesús se va al desierto, viene y dice, y trae un mensaje, y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido, me ha enviado. ¿Para qué le había ungido? Para dar libertad a los presos, para sanar a los enfermos. Siempre tienes que hacerlo con el Espíritu. Nuestra lucha no es con carne ni sangre. Hermanos, el vicio que tiene tu familia, el vicio que tienen tus hijos, no se puede quitar diciendo quítate el vicio, sino que tienes que reprenderlo en el nombre de Jesús. Tienes que quitar la cadena en el nombre de Jesús. Yo voy a adorar a Dios, voy a honrar a Dios. Hoy más que nunca necesito y necesitas. Quiero terminar. Necesitas y necesito tener un tiempo con Dios. Aquella frase que le dijo, y fue una frase muy fuerte, y es muy fuerte y sigue siendo fuerte, cuando Jesús le dice, y le dice la gente, Señor, en tu nombre hice esto, hice aquello, hice lo otro, hice lo otro. Y el Señor le dice una frase que tú y yo tenemos de pensar mucho. Apartaros de mí, hacedores. ¿Y qué dice después? Y después que dice, nunca os conocí. Pero ¿cómo no me va a conocer si yo en tu nombre he hecho esto, aquello y lo otro? Sí, pero nunca tuviste comunión conmigo. Nunca estuvimos a filo, estuvimos juntos. Os invito, hermano. ¿Queréis tener poder? 2 o 3 solo. Vamos a ver si tiene otra oportunidad más. Con los toreros, ¿Queréis tener poder? El poder consiste en ser hombres y mujeres de oración. El poder consiste en ser hombres y mujeres de adoración. El poder consiste en dedicar tiempo a Dios. Sin ese tiempo no podemos ser hombres de mujer y mujeres de poder. El poder no es algo milagroso que ¡pum! El poder se gana buscando y honrando a Dios. Hay una cosa que me fascina de Pedro. Cuando Pedro estaba lleno del poder de Dios, era un adorador, estaba buscando a Dios, había una cosa que quiero que tú aprendas. Dice que Pedro andaba y la sombra de Pedro sanaba. No, voy a dar otra oportunidad porque Pedro no tenía necesidad de tocar ni orar por nadie. Su sombra sanaba. Ahora quiero que por un momento te vayas y retrocedas al capítulo 5 del libro de Marcos, que te encuentras con la mujer de flujo de sangre. ¿Están aquí conmigo en esta noche? Amén. Andando Jesús, alguien toca el borde del manto de Jesús. No me escuchan, no me entiendes. Amén. Y cuando toca el manto, el borde del manto de Jesús, alguien es sanada de una enfermedad terrible de hemorragia y es sanada al instante. Jesús se para y dice esta frase: ¿quién me ha tocado? Porque poder ha salido de mí. Jesús no tenía necesidad de orar por nadie. El poder que estaba en él salía con solo tener fe. Jesús le dice a todos aquellos, así como la serpiente fue levantada en el libro de Levítico, de Éxodo, dice, así como la serpiente fue levantada y todo el que fue mordido por la serpiente cuando miraba con fe era sanado, así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando sea levantado, cualquiera que lo mirare será salvo. Está hablando de fe. Está hablando de fe. Está diciendo en esta noche, hermano mío de mi alma, tómatelo en serio. Debe de ser un adorador y hacerlo en espíritu y en verdad. Adorar a Dios. No van a caer, hermano, no van a caer los muros de tu casa. No se van a quebrar las cadenas. No se van a abrir las puertas si no buscas a Dios. Cuando Pablo y Silas adoraron a Dios y buscaron a Dios, dice que uno cantaba y el otro ¿qué hacía? A ver, si uno cantaba, ¿qué hacía el otro? Cantaba
que sí, cantando y alabando a Dios y orando a Dios. Las cadenas fueron rotas, los muros se quebraron y las puertas fueron abiertas. Hoy le invito, hermano, a que medite en esto. Tenía una prédica aquí, pero Dios me ha dicho, compártelo a mi pueblo, que tiene necesidad de adorar a Dios. Solamente los que saben estar delante de Dios serán bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar por el momento. Esto es solamente póngase como y diga, Señor, yo quiero más de ti.